Mamá, estoy ocupado. Colgaré ahora. Mi hermano Su odia a los incompetentes. Solo sigue este plan. Tú, yo. ¿En serio intercambiamos almas? Ya es la 7ª vez que preguntas. Es que tengo miedo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tú crees que yo lo sé? ¿Yo? No. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? Si no me calmo, ¿cómo pensamos? ¿Crees que no quiero salir? Dentro del ascensor, Talma. El técnico ya viene. Vale. Ay, no. Otra regañina. Cici, ¿qué hora es? ¿Dónde están los documentos? Si no sirves, lárgate. Estamos atrapados en el ascensor. ¿Tú quién eres? Yo. Por favor, necesito mucho este trabajo. Ayúdame, te lo pido. ¿Podrías no poner esa cara orgullosa para suplicar? Estamos atrapados en el ascensor. Ven ya. Gracias. Escanéalo. Soy Cici, becaria de administración. ¿De qué departamento eres tú? Secretaría. Cici, primer día. Menos mal. Pero tengo acciones de Su. Aunque acabo de llegar a secretaría, voy a la reunión directiva. Tú irás luego. ¿Yo? ¿Yo? ¿A la reunión directiva? Pero no sé nada. Perfecto, no hace falta que sepas. Entonces, ¿y si meto la pata y pierdes el trabajo? Sería un alivio. Solo sé tú misma. No te preocupes por nada. Incluso puedes hacer lo que quieras. Pase. Señor director, los documentos para la reunión directiva están listos. Por cierto, la familia Xia, para forzar el compromiso, ha colocado a la señorita Xia en secretaría. Hoy es su primer día. Como siempre, que se vaya. Entendido. Jefe Su, en lugar de echar una tras otra a las herederas que el viejo envía, es mejor que terminemos de una vez por todas. Como ya sabes, soy la hija adoptiva de la familia Xia, así que soy medio miembro de la familia Xia. El matrimonio entre las familias Xia y Su no se puede cancelar. Mejor que yo me haga pasar por tu novia. No hace falta, lo manejaremos como de costumbre. Recuerda, no te pases de la raya. Puedes confiar en cómo hago las cosas. Después de la reunión ejecutiva, ella tiene que irse. Esto es el grupo Su. Mucha gente se muere por entrar aquí. Es un trabajo de ensueño. Yo tuve que luchar muchísimo para conseguir solo una oportunidad de prácticas. Incluso si me regañan todo el rato, sigo aguantando con los dientes apretados. ¿Cómo puedes tomarlo tan a la ligera? Lo que es bueno para uno puede ser malo para otro, no te sorprendas. Esto tengo que recuperarlo. De acuerdo. Señorita de la familia Xia, la reunión va a empezar. Date prisa. Sé que a ti no te importa este trabajo, pero a mí sí me importa muchísimo. Por favor, ayúdame a conservar este trabajo. Te lo ruego. Entendido, vete ya. Por favor, por favorcito. Déjame pasar, por favor. Ya dije que me dejes pasar. ¿Por qué me bloqueas el camino? Estos son los documentos para la reunión. Lo siento. Esta es la nueva que no se entera de nada. ¡Qué vergüenza!
Lo siento mucho, disculpen. El jefe suya revisó los documentos. Bajará en un momento. Empecemos la reunión. Démosle la palabra al departamento de mercado. La salida a bolsa de la filial de Nancheng ha emitido 41 millones de acciones. Recaudó un capital de 1.900 millones. La relación con los beneficios de 2025 es menos de 20 veces. Vale la pena invertir más. Tenemos aquí un documento confidencial. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Entiendo cada palabra que dicen. Lo escucho todo claro. ¿Pero por qué mi cerebro? No me deja retener absolutamente nada. ¿La gente de la secretaría no sabe qué tiene que hacer en el trabajo? ¿Por qué todos me miran? No soy la única de la secretaría. Y además, ni siquiera tengo zapatos. ¿Qué te quedas mirando? Ve a traerle agua al director ya. ¿Qué haces? ¿Cómo puede una persona como tú trabajar en la secretaría? Lo siento mucho, de verdad lo siento. Yo me equivoqué. Si no eres apta para ser secretaria, no te forces. Creo que puedes renunciar. Solo por derramar un vaso de agua. Yo tengo que renunciar. Sigan con su espectáculo. Demuestra tu lado de tiranosaurio Rex. Que Suyan lo vea bien. Hubo un pequeño accidente. Los informes que pediste. Los arruinó la recién llegada. Te lo digo por última vez. El grupo Su no acepta gente poco profesional. Puedes ir a recursos humanos a tramitar tu baja. ¡Qué miedo! Así que renuncia. Menos mal que así hace en persona. No le importa este trabajo. Si no. Este aroma. Tú eres. Xiaziyue. ¿Tú eres Xiaziyue? Sí, lo soy. Presidente. ¿En qué puedo ayudarle? Qué raro. ¿Por qué me mira como a un extraño? ¿Acaso teme que la gente aquí sepa lo nuestro? Yo me encargaré personalmente del despido. Continuemos la reunión. El tiempo del jefe Su es valioso. No, no hay despido. Organízalo. Xiaziyue se traslada a la oficina del asistente general. De ahora en adelante. Dani, sí. Ven conmigo. ¿Qué está pasando? Xiaziyue. No se nota. ¿Es ella? La que tiene un compromiso con nuestro presidente. Seguro que es ella. ¿No viste al jefe Su? ¿Llevársela en brazos? Cielos, qué directo. Se acabó, se acabó. ¿Mi futuro está en tinieblas? Hermana Suyu. ¿He ofendido a alguien que no debía? ¿Por qué te alarmas? Es solo un compromiso verbal. Ni siquiera están prometidos. Xiaziyue, tan arrogante. Hoy se hace la flor frágil e inocente. Seguro que le gusta Suyan. Se porta bien por miedo a que la rechace. No, tengo que desenmascararla. Suyan debe ser mío. Oye, ¿tú qué haces? Señorita Xia. Me resultas muy familiar. Ah, ¿sí? Te pareces mucho a un viejo conocido mío. Esto no cuadra, ¿no? He esperado que aparecieras. Durante muchísimo tiempo. Un viejo conocido, y me ha estado esperando. Vamos, esto es claramente acoso sexual en el trabajo. Tú, compórtate bien. Si vuelves a hacer esto, yo voy a llamar a la policía. ¿Llamar a la policía? ¿Comportarme bien? Si no me he equivocado de persona. Jesús, aquí el expediente. Este es el expediente de la señorita de la familia Xia. No hay mucha información, pero ella regresó de Australia hace un año. ¿Cómo puede ser? Ella no me recuerda.
Xia Zizi. ¿Ya terminaste de escribir mi informe de trabajo? Si se retrasa la entrega, ¿te haces responsable? ¿Por qué tendría que escribir yo tu informe? ¿Estás loca, becaria? Te digo que lo hagas, lo haces. Ni siquiera eres mi jefe, ¿por qué me das órdenes? Muy bien, espérame aquí. Cuando el director Zhang baje de la reunión en el piso de arriba. Hoy te haré echar a la calle. ¿Tiene mucho respaldo para poder ordenarle al director Zhang? Es el mejor amigo del director Zhang. Si te has enemistado con él, ni sueñes con quedarte en la empresa, Xia Zizi. Yo que tú, ya me habría apresurado a pedirle disculpas. Quizás así te quedas unos días más. ¿Disculparme? Imposible. ¿Irme? Menos aún. Por favor, por Dios, que no sea. Que golpearon al jefe Su y me mandan a mí a arreglar el desastre. Gordo, ven inmediatamente a la oficina del departamento general en el piso 16. Para la becaria que se llama Xia Zizi. Se va a promover. ¿Xia Zizi? ¿Quién es esa? Mira que alguien sigue aquí por aquí, tiene mucha aguante, la verdad. Hermana Lily, ¿ya volviste de tu viaje? Es un bolso nuevo, ¿verdad? Se nota que es edición limitada. ¿Qué se le va a hacer? Mi novio insistió en comprármelo. Dice que tuvieron que esperar el pedido en la tienda oficial durante 3 meses nada menos. Mi bolso. Perdón, no me di cuenta. ¿Sabes cuánto cuesta este bolso? Es un artículo de lujo. ¿Podrías pagarlo si lo rompes? Hermana Lily, no te enfades con ella. Hoy la van a despedir de todas formas. Es mejor que la echen. Una pobre como ella, ¿de verdad se cree que merece entrar en el grupo Su? Espera. ¿Dices que no puedo permitirme este bolso? ¿Estás segura? El relleno del rombos está demasiado abultado. El sonido del cierre suena sordo, como de imitación barata. ¿Te atreves a presumir con un bolso de imitación de Nanzhou que no cuesta ni 100 yuanes? Tú, una becaria, ¿sabes lo que es una marca de lujo? En la original, la hebilla del cierre es fina. La tuya. El baño es tan fino que casi se ve el cobre. El grabado de la original tiene un acabado incrustado. El tuyo tiene rebabas. Parece que incluso me equivoqué para arriba. Una imitación. De esas que cuestan 100 yuanes por 4 al por mayor. ¿Me falla la vista? ¿Es esa la misma? ¿Becaria que nunca se atreve a decir ni pío? Es normal que una becaria se desmadre antes de irse. Este bolso me lo regaló mi novio. ¿Te atreves a difamar a mi novio? ¿Qué me importa tu novio? ¿Para qué iba a difamarlo? Tú. Y el jefe, rápido, rápido. A trabajar, ¿cómo se habla aquí? Xia Zizi, pide disculpas. El director Zhang me hace pedir perdón sin preguntar siquiera la razón. ¿Será que eres tú su novio? ¡Qué disparate! El novio de la señorita Lily. Es Jian Chao, del piso 21. El asistente de confianza del director Jian. El asistente Wan. Puede permitirse. Entonces, ¿será que tu novio piensa que no mereces un original? Jefe. Es el director Jian. ¿Cómo se le ocurre venir personalmente? Este lugar tan pequeño. ¿En todo se vive? Con que el asistente Juan llamara, yo habría ido. Tan Chao, ¿bebes café? ¿Cómo te lo has tirado encima? Es que al oír que usted venía, me tembló la mano de la emoción. ¿A qué se debe su visita? ¿Quién es Xia Zizi? Soy yo, cariño. Yo no. Estás loca. ¿Qué locura es esta? Gordo, ayúdame con esto. Hermana Lily, ¿no decías antes que tu novio me iba a castigar? Venga, díselo a nuestro Jian Chao. ¿Tú? No puedo pagarte tu bolso falso de 30 yuanes. A lo mejor se lo pides a mi novio. Bueno, era broma. Todo fue un malentendido. Sí, todo fue un malentendido, Xiao Xia. No. Si tenías esta situación, ¿por qué no lo dijiste antes? Todos en el equipo podrían haberte cuidado mejor. ¿Yo qué? No importa. Recordaré bien el cuidado del equipo. Vamos, novio. Tengo toda la ropa mojada. ¿Tienes una camisa para cambiarme? Préstame una. Oye, hermana, ¿tú quién eres? Tu antepasado. Un antepasado me lo endiga, otro antepasado, todos son padres vivos.
Tú le robaste el teléfono a mi hermana Yue. Gordo, ¿perdiste el cerebro cuando adelgazaste? Solo mi hermana Yue me llama gordo. ¿Tú con qué derecho me llamas así? ¿Tú eres Xiazi Yue? No eres tan tonto. Esto no es científico. Yo también quiero preguntar. Cambié de cuerpo de forma confusa. Soporté enojo toda la mañana. La ropa. Hermana, puedes regañarlos a ellos, pero no a mí. Cambiar de cuerpo es realmente absurdo, pero ya sucedió. Hay que aceptarlo. Buscaré la manera de cambiar nuestros cuerpos de vuelta. Pero antes de eso, tienes que cerrar la boca. Claro, hermana. Oye, ¿y la otra tú, dónde está? Socorro, hermana. El presidente, él, me acosó sexualmente. ¿El presidente? ¿Mi hermano Su? ¿Qué fue ese ruido hace un momento? Un cerdo pasando. Dices que ese tal Su te acosó sexualmente. Estoy segura. Incluso esta noche, va a hacer algo como una cena de compromiso. Él me habla de una vieja conocida. Y dijo que me esperó mucho tiempo. Ahora, envió gente para vigilarme. Y me tiró un vestido de gala, para que me lo ponga y me vaya con él. Realmente me estoy volviendo loca. Hermana, dime, ¿no será que los presidentes autoritarios son como en las novelas? ¿Les gusta el amor forzado? Escucha, no me voy a casar con esta persona. Ponte el vestido y ve con el primero. Luego solo preocúpate de arruinar esa cena, hazla lo más caótica posible. Si pasa algo, yo me encargo. ¿Estás segura? Segura y completamente segura. Vamos. ¿A dónde? A la fiesta de compromiso. ¿Robarle gente a mi prometido? ¿Pastel? ¿De verdad se van a comprometer? ¿Tan a la ligera? Se va a comprometer de verdad. ¡Socorro! Voy. No temas. Vamos a arruinarlo directamente. Arruinarlo. ¿Cómo lo arruinamos? ¿Podemos escapar directamente? Tímida y retraída. Completamente diferente a la dominante de hace un año. Pero afuera dicen que es una dragona. ¿Será que se está haciendo la tonta? ¿Temes que te coma? ¿Otra vez agua? Hoy me la tengo jurada, ¿verdad? Ni Mercurio retrógrado se usa así, ¿no? Suwan, estás loca. Es tu futura cuñada. No estoy de acuerdo. Hermano, cualquiera puede casarse contigo, pero esta muerta, no. ¿Crees que tengo muchas ganas de casarme con él? Me tiras agua, ¿eh? No me toques. ¿Yo dije que sí al compromiso? Xiazi Yue. ¿Qué tontería estás haciendo? Hoy es el banquete de compromiso de las familias Su y Sue. Quítate. ¿No oyes que dijo que te quites? ¿Estás bien? Hian Chao. ¿Cómo estás aquí? Mi novia. Me llamó porque estaba aburrida. ¿Novia? ¿Quién? Soy yo. Ese modelo masculino. ¿Cómo está aquí? Y además se lleva bien con el gordito. Espera. El gordito lo llamó hermano Su. ¿Será que es el Su Yang con el que me van a casar? ¿Ustedes dos? ¿Cómo pueden ser novios? Hian Chao, para rechazarme. Puede sacar a cualquiera, ¿verdad? Primero Xiazi Yue. Ahora, esta chica pobre. No eres muy exigente, ¿eh? Cariño, ¿no vas a hacer nada? Cariño, ¿no vas a hacer nada?
Suwan, aunque eres la hermana de mi hermano Su. Tu falta de respeto no me gusta. Ahora, inmediatamente. En este momento, pídele disculpas a mi novia, Xiazi. Sí, pídele disculpas. ¿Que le pida disculpas? Suwan. Disculpas. Hermano. Tú solo tienes que disculparte con Zhao. Y a su novia. También tienes que disculparte con la señorita Xia, y más aún con el anfitrión de hoy. Todo esto pasó por tu berrinche sin sentido. Que arruinó la cena de compromiso de tu segundo hermano y la señorita Sue. Dejándola en este estado. Finge desmayo. Xiaoyue, ¿qué haces? Este aroma, ¿por qué también lo tiene ella? Soy su prometido, yo la llevo al médico. Nunca escuché a Ziyue decir que tenía prometido. Mejor déjanos encargarnos de lo de ir al médico. Como el hermano que es el causante de todo esto, más te vale. Arreglar el desastre que armaste. ¿Qué te quedas parado? Ayuda. Hermano Su, échame una mano. Finge desmayo. ¿Quién hizo esto? Yo. Se llama Jian Chao, es de confianza. Él sabe que intercambiamos alma. Pregunta lo que quieras. ¿Tienes muchísimos enemigos? Más o menos. Esa loca se acercó sin decir nada y me tiró todo el líquido encima. ¿Y esto te parece más o menos? Suwan está enamorada de Jian Chao sin ser correspondida. Ella tiene envidia de todas por igual. A todas las mujeres que están cerca de Jian Chao. Disculpa, esa chica es muy obsesiva, te hizo pasar un mal rato. No hay de qué. Si Suyu te pone zancadillas, no te quedes con las ganas. Devuelve de la misma manera. ¿La jefa de la oficina general Suyu también es tu enemiga? No me extraña que hoy me haya tratado tan mal. Ella no es exactamente una enemiga. Solo es una payasa que se deja llevar por su propio complejo de inferioridad. Jefe Su, no hace falta que te cargues este asunto en tus hombros. Una rama secundaria de la familia que se atreve a querer quitarle las acciones de la rama principal de la familia Su. Es solo una lección para ellos. Esto hará que el segundo joven Su te guarde rencor. ¿Crees que sin esto no lo haría ya? Que haga lo que quiera. Si Ziyue solo puede conseguir información limitada. Pues probemos con otro punto de entrada. ¿Te refieres a...? Ellas parecen muy cercanas. Saquemos información de ella. ¿Vives en un lugar así? Mi casa es pequeña, pero tiene todo lo necesario. Si al director Jian no le gusta, puede hablar con recursos humanos para subir un poco mi salario. Dejaré de cambiar mi destino con el esoterismo. Si el director está dispuesto a soltar unas monedas y bendecir a este trabajador como yo, entonces, usted será mi dios de la riqueza. Fácil, fácil. Pero tendrás que esperar a que pases el periodo de prueba. Hablando de cambiar el destino con esoterismo, ¿no será que intercambiamos cuerpos? Debido a tu gran formación esotérica, ¿verdad? Si tuviera esa habilidad, me cambiaría directamente con el jefe Su y disfrutaría de una vida relajada. ¿Para qué cambiar contigo? Bueno, eso no es cierto. Mi hermana Yu es la heredera de la familia Xia, también vive relajada. Si es así, ¿para qué trabajar? ¿Qué ganas? Supongo que estoy aburrida. Vale, recoge lo esencial. Lo demás, déjalo aquí y ven conmigo. ¿A dónde? A vivir la vida relajada que deseas. ¿No estaré soñando? Un sueño hecho realidad. No te quedes ahí, pasa la tarjeta. ¿Me lo compras también? Tranquila, no te cortes con ella. Total, ella tampoco se priva. Adelante. ¿Cómo puede estar aquí? Estos zapatos son el modelo estrella de esta temporada. En toda la zona este, solo hay este par. Xia Zizi. ¿No es la pasante que nos trae suministros y hace recados? ¿Qué? ¿Se conocen bien? Es mi exnovia, de la que hablé antes. Xia Zizi. Este no es lugar para ti. ¿Es solo una tienda de lujo? ¿Por qué no podría venir? Aquí los gastos son de millones. Una pasante sin un centavo como tú no puede permitírselo. Te aconsejo que no seas tan superficial. Cariño, eso no es cierto. Ella viene aquí para pescar a un tío rico y ganar algo de dinero extra. Que la vida te va mal y ves competencia en todos. Xia Zizi. ¿Cómo le hablas así a mi novia? Ella solo te advierte. Por si te desvías del buen camino. Un chico mantenido, con la piel gruesa y
Muy lamedor. Envuelve esto a mí. Espera. Me quedo con estos zapatos. Primero llegado, primero servido. ¿No tienes modales? ¿Me hablas de orden? Hoy no te vas a llevar estos zapatos. ¿Entiendes? Señorita Ai. Idiota. ¿Cómo dejas entrar a cualquiera a la tienda? La alta costura es solo para nuestros VIP más exclusivos. La señorita Ai gasta más de 1 millón al año. Rápido. Con estos zapatos, disculpa. Ya sea un hombre. O unos zapatos. Si yo los quiero. Siempre los consigo. Tranquilo, jefe Su. Buscaré la manera de enseñarle algo de humildad. Un hombre que tiraste a la basura. Tú lo tratas como tesoro. Llévatelo. En cuanto a estos zapatos, de verdad no los vas a conseguir. No solo quiero estos zapatos, quiero toda la alta costura. De esta temporada de su marca. Esta es la tarjeta Big de la marca. Solo hay 4 en el mundo. Imposible. Eso seguro es falso. Los Big de la marca tienen registrados sus nombres. Si no me crees, verifícalo. A ver si la dueña de esta tarjeta se apellida Xia. Efectivamente, es la señorita Xia. Bien, supongamos que tienes derecho a comprar alta costura, pero ¿sabes cuánto cuesta toda la alta costura de esta temporada? Solo esta pieza vale 6 millones. Estás fanfarroneando. ¿Podrías pensarlo un poco? ¿Y crees que puedo pagarlo? Xia Ziyue. Llego. La tarjeta. Cóbrame. Señorita Xia, soy la mejor vendedora y subgerente de la tienda. Es un placer atenderla. No es necesario. Hoy todo mi gasto. Se lo acreditas a ella. Li Jiaxiang, ¿no dijiste que tu exnovia era una chica pobre? Cici, antes no sabía que te gustaban estas cosas. Nunca te vi usar nada así. Porque tú no lo merecías. ¿Tú? ¿Y tú quién eres? Cállate. Jefe Jian, ¿qué hace usted aquí? Yo estoy acompañando a mi novia, la pasante. Xia Cici está de compras. La pasante. Novia. ¿Tan intenso? Jefe Su, he encontrado información sobre Xia Cici. Es de esta ciudad, familia normal, recién graduada de la Universidad Politécnica. Después de graduarse, entró como pasante en el Departamento General de su reclutamiento universitario. Antecedentes limpios, currículum común, círculo social muy limitado. No tiene contacto con la alta sociedad. No hay intersección. Ella y Xia Ziyue son muy cercanas. Eso también me confunde, pero realmente no puedo encontrar. ¿Qué intersección tienen? Pero anoche, Xia Ziyue. Xia Cici realmente se quedó en la mansión de la Ribera. Y entraba y salía con la señorita Xia. Sin intersección. Pero tiene la tarjeta Big de Xia Ziyue. Y puede usar la tarjeta negra de Xia Ziyue. Esas dos son interesantes. No es de extrañar que ambas tengan el mismo aroma. Ah. Lo más gracioso es que el supervisor jefe Jian dijo que Xia Cici es su novia. Pero también descubrí que antes no había ningún rastro de contacto entre ellos. Jian Chao quizás solo está jugando. Pero también podría ser amor a primera vista. Nada. Espera. ¿Hay una subasta de arte esta noche? Sí, el Club LAN envió 7 invitaciones hasta ayer. Pero las rechazaste todas. Avisa, asistiré esta noche. Bien. Además, notifica a Xia Ziyue que me acompañe. Sí. Hermana, ¿qué pasa realmente entre tú y el jefe Su? Ayer fue un desastre, hoy. Él incluso me nombró para ir a una actividad de apreciación de arte. Dime, tan persistente. ¿No será para tener una oportunidad de mostrar su riqueza? Es posible que, porque te graduaste de la Universidad de Birmingham. En gestión de lujo. ¿Qué? ¿En este mundo existe esa especialización? ¿Por qué? Gastar dinero también es una habilidad, cariño. Pero el problema es que no sé. El arte realmente no es para cualquiera. ¿Qué es todo esto que han dibujado? Jefe Su. La señorita Xia es una graduada de lujo, especializada en artículos de alta gama. No lo sé. ¿Vale la pena que me quede con este cuadro? Jefe Su, ¿de verdad quiere escuchar mi consejo? Por supuesto. Creo que
Esa historia profunda y el tiempo irrepetible. Son los artículos de lujo más caros. Jefe Su, si de verdad quiere comprar un cuadro, mejor. Elija nuestra propia pintura tradicional, la de nuestros antepasados. No se puede comparar con estas cosas de guardería. Madre mía, tengo que aguantar. No debería ser así. Este cuadro es obra de la señora Xia. Ella lo desprecia tanto. ¿Acaso sufrió el maltrato de esta madrastra en la familia Xia? Señores, el primer artículo de la subasta de hoy es una joya de la época victoriana. Técnica de incrustación de hilos de oro. Su mina principal proviene de Myanmar, de la mina de Mong Su, sin tratamiento térmico. Un rubí de 8 quilates. Un rubí. Ni con dinero se puede conseguir fácilmente. Señorita Xia, dénos alguna orientación. ¿Qué precio sería apropiado? Hermano, si quieres comprar joyas, ¿no deberías preguntarme a mí? Una inútil que solo sabe comer, beber y divertirse, yo. Me temo que no entendería esta pieza valiosa. Su-Wan, la señorita Xia es graduada de la Universidad de Birmingham, especializada en artículos de lujo. Eres muy descortés. Ah, ¿sí? Entonces, señorita Xia, esta pieza valiosa, ¿merece que nuestra familia Su intervenga? Esta joya. No recomiendo adquirirla. Xia Ziyue. Ese título de graduada en artículos de lujo tuyo. Seguro lo compraste con dinero. Yo. Un rubí paloma sangre tan raro y puro. Y tú no nos recomiendas que lo adquiramos. ¿De verdad entiendes de artículos de lujo? ¿Qué? ¿Esto es realmente rubí paloma sangre puro? La pureza es demasiado alta y el peso es demasiado grande. ¿Quién se atrevería a pensar que es paloma sangre? Señorita Su tiene muy buen ojo, hermano. Una señorita Xia que ni siquiera reconoce la sangre de paloma roja. Quizás no tenga derecho a cruzar el umbral de nuestra familia Su. Su derecho a entrar en la familia Su no tiene nada que ver con su conocimiento de artículos de lujo. Absolutamente nada. En cuanto a la señorita Xia, ¿por qué no recomienda comprar esta joya? Estoy segura de que debe tener sus razones. Tú sí que la consientes. Primero, no tengo ninguna otra intención con la familia Su. Segundo, esta joya realmente no es adecuada para coleccionar. En la era victoriana, las joyas de luto estaban de moda. Sellaban mechones de cabello del fallecido con gemas, para conmemorar. Esta joya, con su filigrana de oro tallada en forma de lágrima, es una característica típica de las joyas de luto. Así que, aunque sea sangre de paloma, familia Su, ¿realmente quieren coleccionar mala suerte? Mala suerte. Por suerte, la familia Xia también tiene una invitación al Club LAN. Estas son las 4 joyas que aparecerán en la subasta de identificación de esta noche. He escrito el contenido de la evaluación para ti, memorízalo. Vale, tú ganas, ¿de acuerdo? ¿De qué te vanaglorias? Algunos usan joyas para lamentar a los muertos. Otros usan joyas para sellar viejos sentimientos. Señorita Xia, ¿por qué no? ¿Me ayuda a evaluar esta pulsera? ¿Qué valor cree la señorita Xia que tiene esta pulsera? Estoy perdida. Esto está fuera del programa. ¿Qué hago? Puedes darme consejos sobre joyas victorianas. ¿Pero con esto no puedes? ¿Por qué no habla acerca de nuestro pasado? ¿No está dispuesta a mencionarlo? El valor de una joya siempre depende de la persona. Quien no tiene una historia, solo ve sus materiales y diseño. Quien tiene una historia, usa la joya para llevar sentimientos. El jefe Su siempre lleva esta pulsera de flores blancas. Imagino que su valor no está en su precio monetario, sino en la historia que carga dentro. Perdone, pero no puedo definir el valor de algo que carga una historia. La señorita Xia realmente entiende, ¿eh? Esta pulsera realmente es importante para mí, y si carga una historia. Solo me pregunto si los sentimientos en esa historia, la señorita Xia puede interpretarlos. Hermano mayor, ¿estás enfermo? No soy una divina cultivando inmortalidad.
¿Cómo voy a saber qué historia hay en tu pulsera? Cada historia es diferente. La mía no es la tuya. ¿Cómo voy a saber tu historia? Pero, tengo una pulsera negra con flores igual, que lleva dentro mi cariño. ¿Cuánto cariño? Es que no puedo soltarla, no puedo perdérmela. Si no, no la habría comprado. ¿Qué? Comprar. Sí, comprar. Bosu, ¿puedes controlarte un poco? Si sigues así, voy a llamar a la policía de verdad. Sobrina Ziyue, qué bien que estés aquí. Hoy, he traído una pieza de jade. Quiero que el Club LAN me ayude a subastarla, pero no se atreven. ¿Tú también entiendes de tesoros? ¿Qué tal si hablas con la persona a cargo del Club LAN por mí? Ay no, estoy perdida. Esta pregunta no solo es difícil, es mortal. Pero tío, hoy tengo cosas que hacer. También tengo que acompañar a Bosu. Ayan también es de los nuestros. ¿Qué tal si vamos juntos? No es así. Vamos. Si el señor Zhang viene personalmente a invitarnos, no es apropiado no ir. Vamos, te acompaño. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me van a descubrir. ¿Qué te pasa? Yo. Me duele la barriga. Sobrina Ziyue, ¿qué te pasa? Me duele la barriga. Señor Zhang, lo siento, la llevo al hospital. Por las molestias, otro día iré personalmente a disculparme. Vale. No tengas miedo, ya he contactado con el mejor hospital de Beizhou. Y he llamado a expertos, en 5 minutos llegamos. No te pasará nada, te lo aseguro. Shujian, más rápido. Sí. Solo quería escapar, no estoy realmente enferma. Si llegamos al hospital, me van a pillar en el acto. Bosu, creo que ya no me duele tanto. Quizás no hace falta ir al hospital, si descanso un poco. No, con la salud no se puede ser descuidado. Tranquila, lo tengo todo preparado. Xia Ziyue. ¿Tan poca confianza tienes en mí? Yo. Solo quería hacer una llamada. La enfermedad debilita, en este momento piensa en su familia. También es lo correcto. Hola. Cici. Estoy enferma. De repente me duele mucho el estómago. El jefe Su me está llevando al hospital Beizhou. Dice que ha llamado a algún experto. En fin, llegaremos enseguida. Ven a rescatarme. No, mejor a acompañarme. En un momento así, la primera persona a la que quiere contactar es Xia Zizi. ¿Qué pasa? Lo de Xia Zizi y yo va a salir a la luz. Jefe Su, no se preocupe demasiado. Los mejores expertos de Beisi están aquí. La señorita Xia estará bien. Ya han pasado 20 minutos y aún no hay noticias. No. Tengo que saber cómo está. Jefe Su. Los expertos están en consulta, mejor esperemos un poco más. ¿Qué dices? El director del hospital Beizhou es el tío político de Jian Chao. También me acabo de enterar. Afortunadamente, así tenemos la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla. Si no, adiós. ¿Cómo? Listo. Ni cirugía ni inyecciones. Solo que tienes que ponerte un poco de glucosa. No pasa nada. Ya hemos hecho la evaluación de la consulta. Aunque es un ataque de apendicitis aguda, la situación no es grave. No cumple los criterios para cirugía, solo necesita suero antiinflamatorio para recuperarse. ¿Seguro? Bien. Pero para la medicación, usa la mejor, medicamentos originales importados. Jefe Su, gracias por traer a Ziyue al hospital. Yo me quedaré con ella, no te preocupes. Ya es tarde, ¿por qué no te vas?
Señorita Xia, ¿podemos hablar un momento a solas? Jefe Su, ¿qué me quiere decir? Tengo curiosidad. ¿Qué relación tienes con Xia Ziyue? Somos amigas íntimas, muy unidas. Del tipo que no distingue entre lo tuyo y lo mío. Realmente no hay distinción entre tú y yo. Ella también tiene esta misma fragancia. Entonces, ¿puedes decirme cuál es su situación sentimental? ¿Te refieres a? Relaciones amorosas. Por ejemplo, ¿está soltera? ¿Por quién se ha enamorado? ¿Qué historias sentimentales ha tenido? Cosas así. Todo esto es la intimidad de Ziyue. ¿No es inapropiado que el jefe Su pregunte por esto? Quiero conquistar a Xia Ziyue, así que... creo que es que Yo escuché de Ziyue que las familias Xia y Su hablaban del compromiso. Solo el mes pasado, con el objetivo de unir sus fuerzas. Si el jefe Su quiere conquistar a Ziyue, ¿también es por los intereses de las dos familias? ¿Verdad? ¿O es un compromiso? Mi intención de conquistarla no tiene nada que ver con intereses. Si no es por intereses, ¿entonces por qué? Hasta donde yo sé, ustedes deberían no haber tenido ningún contacto, ¿verdad? ¿Crees en el amor a primera vista? Claro que es amor después de pasar una noche juntos. Este falso modelo sí que es bastante puro, ¿eh? Así que, ya que eres su mejor amiga, tan cercana, ¿puedes decirme qué tengo que hacer para caerle bien? Una persona tan guapa, realmente me da un poco de lástima regalarte esto. Mejor, dejemos un recuerdo para ambos. Señorita Xia, ¿por qué me miras así? Yo... Lo que quiero decir es... No sé si el jefe Su ha escuchado decir que... Ziyue es la famosa dragona feroz de la ciudad norte. Adele dijo que la cara que podemos ver de las personas es la que los demás quieren que veamos. La imagen de dragona feroz debe ser algo que ella misma creó a propósito, ¿no? Exacto. Solo poniéndose una capa de violencia puede protegerse a sí misma. La situación de la familia Xia es complicada. La señora Xia prefiere a la hija adoptiva Suyu. Y el jefe Xia solo la ve como una herramienta para el matrimonio de alianza. Para no convertirse en esa herramienta. Ella solo puede romper el trato una y otra vez y cargar ella misma con la mala fama. Es culpa mía. Si la hubiera encontrado antes, ella no habría tenido que sufrir todo esto. Él me buscó. Pero por suerte ya la encontré. En el futuro, la protegeré bien. Ella ya no necesita ser la dragona feroz. De verdad no tengo que ser la dragona feroz, pero ahora tengo que ser Xia Zizi. Que ella ahora esté persiguiendo a Ziyue es igual que estar persiguiendo a la Xia Zizi que está dentro de mi cuerpo. ¿No está todo patas arriba? El jefe Su está dispuesto a proteger a Ziyue. Yo te doy las gracias en su nombre. Pero lo siento, no te puedo decir cómo ganarte su afecto, claro. Tampoco le voy a decir a Ziyue que tú te gusta a ella. Incluso tengo que aconsejarle al jefe Su que no la busque en este tiempo. ¿Por qué? Porque el matrimonio de Ziyue está lleno de los intereses que la familia Xia le calcula. Antes de recuperar las acciones que le pertenecen, no se casará a la ligera. Incluso tú no puedes detener la determinación de luchar que ella tiene. ¿Luchar? ¿Xia Zizi? ¿Sabes lo que estás diciendo? Ella sufre acosos en la familia Xia. ¿Y tú me aconsejas que no la busque, que me quede de brazos cruzados? Xia Zizi, eres tan fría. No mereces ser su mejor amiga.
Jefe Su, hay un problema de producción en la filial de Nanchen. Necesitamos el apoyo de los expertos de la sede central. Es un asunto urgente. Ya he presentado la solicitud. Necesito su aprobación especial por la línea interna. Entendido. El proyecto de la filial de Nanchen está muy relacionado con el grupo Xiamei. Tú eres la hija adoptiva de la familia Xia, así que irás tú en persona. Por cierto, lleva contigo a esa pasante del departamento general. A Xia Cici también. ¿Pasante? Jefe Su, no entiendo muy bien. ¿Por qué hay que llevar a una pasante? No preguntes lo que no debes preguntar. No. Tengo que encontrar la manera de cambiar nuestros cuerpos de vuelta, si no... Yo me voy de viaje de negocios inmediatamente. Suyan, me estás desterrando a Ninguta demasiado rápido. Seguro que has sufrido muchas injusticias, ¿verdad? Tú, hace un año. Debiste haber bebido hasta la borrachera para luchar contra el matrimonio concertado. Ahora, para no ser manipulada, aunque nos reencontramos, me rechazas por todas partes. Tranquilo. No te dejaré sola nunca más. El acceso llega de la nada, ¿verdad? Este compromiso del presidente arrogante. Todos estos compromisos no tienen sentimiento, ¿no? Dios, ayúdame. Haz que me deje en paz. Asistente Chu. ¿Para qué me trajiste aquí? Señorita Xia, alguien quiere darle una sorpresa. Por favor, pase. No hace falta pensarlo. Es el jefe Su. Ojalá que su sorpresa no sea un susto. Hola. ¿Hay alguien ahí? Dios mío. Vestido así, ¿qué se trae entre manos el jefe Su? ¿Qué necesita que te salve? ¿Un cachorrito lindo? Entonces, ¿qué es esto? Es para contratar un modelo masculino para ti. Deforme pervertido. Xia Ziyue. Escapar no es una buena opción. Ya basta. Te digo que te he aguantado desde hace mucho tiempo. No por ese supuesto compromiso entre la familia Su y la familia Xia. Te atrevas a seguir acosándome. Y además usar dinero para humillarme. Esta señorita te lo vuelvo a decir. Yo no pienso casarme contigo. Si me sigues acosando sexualmente. Yo llamaré a la policía. Yo te acosé sexualmente. Ah, Xia Ziyue. Cuando te acostaste conmigo hace un año, ¿por qué no dijiste que era acoso sexual? Cuando metiste un fajo de dólares en el pecho. No me humillaste en ese momento. Ahora te haces la tonta y dices que vas a llamar a la policía. Vale. Llama si quieres. ¿qué dijiste? ¿Yo me acosté contigo? ¿Hace un año? ¿De quién es esta pulsera? ¿Quieres mirar las letras grabadas en la pulsera? ZY, Ziyue, así que mi pulsera negra con flor. ¿Está bien contigo todo este tiempo? Esto tengo que recuperarlo. Dios mío, así que ustedes dos ya se acostaron hace un año. Xia Ziyue, te acostaste conmigo hace un año. Y te fuiste sin decir nada. Te he estado buscando todo este año. Ahora, quiero que me des una explicación. ¿Explicación? ¿Qué explicación te debo?
Ahora soy Xia Zizi. No soy tu Xia Ziyue. ¿Acaso debo contarte lo del intercambio de cuerpos? Pero Ziyue insistió mucho. Pase lo que pase, no se puede revelar el secreto del intercambio. Al. Deja de fingir que estás muerto. Hoy debes darme una explicación. Bosu, quizás hoy no pueda darte una explicación. ¿Por qué? Porque perdí la memoria. Todo lo que dices, no lo recuerdo en absoluto. ¿Qué? ¿Pérdida de memoria? Hace un año me golpeé la cabeza. Estas cosas que mencionas. No tengo ningún recuerdo, si no me estás mintiendo. Entonces es que lo olvidé todo. Fue grave la lesión. Ya estoy bien ahora, Bosu. ¿Puedes soltarme? Bosu, necesito estar solo para calmarme. Para digerir toda la información que me has dado hoy. Así que... ¿puedes dejarme ir de aquí? Yo te llevo a casa. No hace falta. El asistente Chu puede llevarme. Espera. Mi pulsera de flores negras está contigo. Así que, debes devolverme tu pulsera de flores blancas. Objeto de compromiso. Si me lo das, no me atrevería a aceptarlo. ¿Ya son 7 días y aún no pueden arreglarlo? Esta línea de producción, muchas piezas no se venden por separado. Solo podemos buscar máquinas desechadas del mismo lote. Desarmarlas para reemplazar con las piezas originales. Esta tarea de buscar una aguja en un pajar, ni hablar de 7 días. Incluso un mes, no se ve progreso. Absolutamente imposible. Los chips de la transacción entre su Group y Xia Group provienen todos de esta línea de producción. No podemos permitir retrasos. Xia Zizi. Bosu te nombró personalmente, para que participes en el grupo de expertos, ahora que tengo dificultades. Al menos debes involucrarte y decir algo. Si no recuerdo mal, tú estudiaste control numérico. ¿Es apropiado pasar todo el día aquí distraído? Me gustaría participar, pero soy un estudiante de humanidades. Dando ideas a los de ciencias e ingeniería, equipos en la línea de producción. ¿Quién sabe qué diablos es eso? Xia Zizi, te estoy hablando. Solo soy un pasante. Para resolver problemas, busque a un experto. Búsqueme a mí. El problema ahora no es la técnica de reparación. Director Su, tengo un asunto urgente en casa, debo pedir permiso primero. No, te digo. Si el asunto de la línea de producción no se resuelve en un día, nos quedaremos aquí un día, nadie se va. No, si esto no se puede arreglar, ¿no podemos simplemente reemplazarlo por uno nuevo? Cambiar por nuevo. Cambiar por una nueva línea de producción. Xia Zizi, ¿de qué estás bromeando? El equipo que cubre esta línea de producción. Los instrumentos suman cientos de millones en total. ¿Crees que es cambiar una bombilla? Decir cambiar y cambiar. ¿Puedes contactar al fabricante del equipo? Si hay stock. ¿Se puede reemplazar de inmediato? Si se puede aprobar el presupuesto para el reemplazo, se puede cambiar en 10 días. ¿Acaso la señorita Xia, puedes contactar a la sede y obtener la aprobación para el cambio? La señorita Xia solo ha sido hospitalizada una vez en un año por alergia alimentaria. Y no ha tenido registros médicos posteriores. Tampoco se ha escuchado que le haya pasado algún accidente. Xia Ziyue no tiene necesidad de mentirme. Si dice que pasó algo, definitivamente pasó algo. Parece que debería estar relacionado con la familia Xia. Probablemente la familia Xia negoció y eliminó el impacto. Entonces, ¿seguimos investigando ahora? La familia Xia lo oculta deliberadamente, si nos equivocamos. En cambio, le traerá problemas. Así, cambiemos de dirección. Enfócate y organiza todos los informes financieros de la industria de la familia Xia en el último año. Necesito saber, ¿cuál es su dificultad? Entendido. ¿Hay algo más? Es así, el equipo de nuestra subsidiaria tiene un problema. ¿No fue el director Su quien lideró y el equipo de expertos fue a manejarlo? Ahora, el problema de la línea de producción se ha resuelto.
Y la gente ha regresado a la empresa, solo que la solución fue cambiar por una línea de producción completamente nueva. Cambió. ¿Cuándo se siguió el procedimiento de aprobación? ¿Cómo es que no sabía nada de esto? No se siguió el procedimiento de aprobación, porque no fuimos nosotros quienes pagamos el cambio. Si no fuimos nosotros, ¿entonces quién? Xia Zizi. ¿Qué? ¿Esa pasante? ¿Se han enterado? Xia Zizi pagó de su bolsillo. Una nueva línea de producción para la filial. No me digas. Una línea así cuesta cientos de millones. Incluso si fuera novia del jefe Jian, no tendría tanto dinero. No estés tan seguro. Tengo un chisme. Amy de la oficina del director. La conocen, ¿no? Iba viento en popa con el director Su. Pero de repente transfirieron a ese islote perdido, de planta permanente. ¿Saben por qué? ¿Ofendió a algún jefazo con contactos? No fue a un jefazo, sino que ofendió a una pasante de nuestra empresa. ¿No será Xia Zizi? Claro que sí. Dicen que esa pasante hasta tiene tarjeta negra. Diga. Ah, Zizi. ¿Necesitas algo? ¿Pidiendo permiso? Solo llegar un poco tarde, concedido. Entre nosotros no hay formalidades. De nada. Jefe Su. ¿A dónde va Xia Zizi con el permiso? Hace un año. No quería ser una pieza. En un matrimonio arreglado familiar, repatriada y manipulada. Así que te diste una noche de locura. El resultado. El modelo masculino que pediste era Suyan. Si no fuera porque lo contó el jefe en persona, pensaría que eres novelista. La vida es más rocambolesca que la ficción. Además, hasta intercambiamos cuerpos. Pero, hermana, al menos podrías haberme contado esta noticia. ¿Sabes lo aterrador que es? ¿Que el jefe que me acosó me acuse de abandonarlo? ¿Me estás tomando el pelo? Es que antes de trabajar en Sucor, nadie me dijo que había un matrimonio arreglado. El presidente de Sucor. ¿Era ese modelo? Además, no es algo que se comente así nomás. Cierto. Pero, ya que están así, ¿vas a rechazar el matrimonio? Sí, totalmente. Primero, por nuestra situación actual. Segundo, porque el matrimonio me haría perder acciones. Este casamiento. Bajo ninguna circunstancia puedes casarte. Espera, hermana, ¿puedes explicarlo de manera más sencilla? De verdad no entiendo por qué casarse. Haría que perdiera las acciones. En términos simples, antes de mi cumpleaños. Si me caso, las acciones que mi abuelo me dejó se transferirán al hijo de mi madrastra. Eso no puede ser. Ni el hombre más guapo vale la pena perder fortuna. Tomar dinero de los bolsillos ajenos es robar. Como se espera en las familias ricas. Siempre hay muchos conflictos. Ellos realmente son un grupo de ladrones sin lazos familiares. En realidad, ya había visto el testamento de mi abuelo. Ellos traman para mis acciones y yo finjo ser tonta. Arruinando mi reputación para que nadie me quiera casar. En 3 meses, cuando las cláusulas del testamento entren en vigor, ellos no podrán hacerme nada. Pero no te preocupes, definitivamente te ayudaré a luchar hasta el final, para recuperar lo que es tuyo. Con solo escuchar eso, valió la pena gastar 100 millones para verte. 100 millones. ¿Cuánto? Jefe Su. Ese dinero lo gastó Xia Zizi voluntariamente. ¿Por qué insistes en preguntarle a ella? Una pasante sin antecedentes, ¿de dónde saca tanto dinero? No estoy interesada en el matrimonio arreglado con los Su, pero mi madrastra está desesperada. Ella invitó a la familia Su a cenar la próxima semana, con la intención de concretar el matrimonio. Si no regreso rápido, ¿cómo vas a lidiar con ellos? Pero hermana, son 100 millones. Jamás en mi vida ganaré tanto dinero. Si fueras hombre, haría todo lo posible para conquistarte y casarme contigo. Aunque no te cases conmigo, te consentiré. Porque tenemos una conexión especial. No quiero a ningún hombre en esta vida. Solo te quiero a ti. Eres increíble. Tranquila, te consentiré toda la vida. Pero ahora hay 2 cosas muy urgentes. La primera es llevarte a un entrenamiento. En el sector de la restauración. La otra cosa es encontrar la manera de intercambiar nuestros cuerpos de nuevo. No hay problema. Haré lo que tú digas.
Ahora entiendo por qué pudo usar la tarjeta de Xiaoyue. Y hacer que Xiaoyue hiciera todo lo que ella quería. Resulta que son... No puede ser. ¿Será que nos equivocamos? ¿Equivocamos? Esos son 100 millones. Dime, ¿qué clase de mejor amiga gasta así? Tienes razón. No. Tengo que hacer algo. Traerla de vuelta al buen camino. Que vuelva a enamorarse de los hombres, de mí. ¿En serio? Habíamos quedado en que me dejarías tranquila un tiempo. Solo han pasado unos días. ¿Cómo es que ya? Jefe Su. Esto es... Esto lo preparé especialmente para ti. Espero que la señorita Xia me haga el honor de cenar conmigo esta noche. Bueno, las flores las acepto, pero la cena mejor no, ¿yo? Esta noche ya tengo planes. ¿De verdad? Dios mío, ¿me falla el oído? Creo que oí que rechazó la invitación a cenar del jefe Su. La famosa tirana de la familia Xia. Mucha fuerza pero poca cabeza. Un desierto de inteligencia emocional. Esta noche... ¿No podrías posponerlo por mí, señorita Xia? No, porque ya tenía un compromiso con mi mejor amiga. Está bien. Entonces, te invitaré otro día. Esas flores las acaba de enviar el jefe Su. Me invitó a cenar, pero le dije que no. Rosas, jazmín. Amor que no se separa. En lugar de ser un buen director, se cree modelo masculino. Jefe Su, ¿qué le gustaría pedir? Lo mismo que esa mesa. Yo me encargo. Fíjense bien. La familia Xia era de tradición literaria, pero mi padre desperdició esa herencia. Aunque mi abuelo, en vida, era muy estricto con las reglas y los modales. Así que, aunque no me agraden, debo mantener la etiqueta. Señores, este es su menú de pareja, amor eterno. Que disfruten. ¿Qué es esto? El menú de pareja, amor eterno. Están locos. El vino se toma a sorbos, no de un trago. Entendido. ¿Amor eterno? ¿Ellas dos? He visto algunas series sobre intercambio de almas. ¿Y allí? Básicamente,
Hay dos condiciones. Una, el clima. Un fenómeno celestial. El día que intercambiamos, el cielo estaba despejado. Tampoco hay ningún fenómeno astronómico especial. Entonces, el otro es un beso, sin excepción. ¿Ellas qué van a hacer? Aunque suena poco fiable, para cambiar de cuerpo, no queda otra opción. Vamos a intentarlo. Se siente un poco raro. Usa un poco de imaginación. No me estás besando a mí, sino a ti mismo. Vale. No sirvió como era de esperar. Solo probándolo sabes que no funciona. No puedes comerlo. Eres alérgico al mango. Pero me encanta. Un bocado, solo un bocado. No puedes comer. Un bocado, come. No puedes comer. Jefe Su, ¿qué haces aquí? Vine a agradecerte por darle a la empresa una línea de producción así. Los problemas hay que resolverlos. Si no se puede arreglar, se cambia. El problema es que, ¿cómo pudiste gastar 100 millones así? Yo le dije que lo comprara. Cualquier problema que se pueda resolver con dinero. No es un problema. Oye, jefe Su, tenemos asuntos pendientes. Tenemos que irnos. Usted haga lo suyo. No. Tengo que hacerla volver en sí. Estás perdida. El jefe Su te sigue como una sombra. Definitivamente está decidido a conquistarte. ¿A conquistarme a mí ahora? A ti. Hermana, ayúdame. Hermana. ¿Qué pasó? Jefe Su, sálvala. La golpearon. Hay un hospital cerca. Primero la llevo al hospital. Tú y Chujian llamen a la policía. El jefe Su, por su parte, Que un familiar llene rápidamente el formulario de información. No soy su familiar. ¿También necesitan el número de identificación? Jefe Su. ¿Cómo está Xiazizi? ¿Está bien? Ya la ingresaron. Pero aún no se sabe su estado. La enfermera pidió llenar el formulario, pero no conozco sus datos. Yo lo lleno. Esta es mi pulsera. ¿Cómo llegó a la bolsa de Xiazizi? Gracias a los dioses por proteger a mi hermana. Por favor, solo tengo una lesión de tejido blando. No te pongas como si tuviera una enfermedad terminal, ¿vale? No hables tonterías. ¿Sabes lo preocupado que estaba cuando te desmayaste? Me moría de la angustia. Solo me desmayé por el golpe, menos mal que estabas aquí. ¿De qué sirve que yo esté aquí si no puedo cargarte? Fue Suyan quien te llevó en brazos a urgencias. y él fue quien me llamó para venir al hospital. A cuidar a mi novia. Hermana. ¿Acaso has hecho algo malo?
Su, entre líneas, me estaba señalando. ¿Señalándote de qué? Decía cosas como, protege bien a tu novia. Dale toda la seguridad. No dejes que mi novia dependa demasiado de otros. Que afecte la vida de los demás. Hermana, ¿a quién has afectado? La respuesta está frente a ti. Estaba pensando, si hoy hubiera pasado algo de verdad. Sería ella la que desaparece. ¿O tú? No es cuestión de quién desaparece. Si realmente no podemos volver a cambiar. Seré Siazizi para siempre. ¿Entonces Suyan y yo seríamos imposibles? ¿Dónde está mi bolso? Lo tengo yo. ¿Dónde está mi pulsera? Antes de darme esta bolsa, estuvo en manos de Suyan. Chujian, organízalo. Quiero ver a Siazizi a solas. Sí, jefe Su. El jefe Su me pidió que viniera aquí en secreto. ¿Pasa algo? Señorita Xia, explíquese. ¿Qué hay que explicar? Ziyue es despistada. Solo se la recogí. Déjate de mentiras. Ya lo sé. Tú. ¿Crees que no me doy cuenta? Ella dice que está herida y con amnesia. Que olvidó el pasado. Pero es por ustedes dos. Dime, ¿cuándo empezaron ustedes dos? No creo que nos hayan descubierto. ¿No habrá venido a engañarme? ¿No quieres hablar? Pues yo lo diré por ti. Desde el día que entraste a trabajar en el grupo Su. Así es. ¿De verdad lo sabes? Ustedes dos no tenían ningún contacto antes de eso. Pero después de ese día, se volvieron inseparables. Así que todo debió empezar justo ese día. Y el detonante fue el desperfecto del ascensor. Wow, no me esperaba que fueras tan observador. Deberían terminar esa relación cuanto antes. Yo también quiero, mira. No lo logramos, es cierto, ya probamos varios métodos. Ninguno funcionó, ella y yo seguimos. No podemos separarnos. Ellas ya lo intentaron. ¿Será que Siazizi gasta su dinero a lo loco para que Ziyue la deje? Pero eso no tiene sentido. Ziyue antes claramente. Le gustaban los hombres, como de repente. ¿Por qué me miras así? Estaba pensando. ¿Qué encanto tiene la señorita Xia? Que tiene a todo el mundo loco por ella. Hasta el punto de no poder controlarse. Hablando de no poder controlarse. La devoción del jefe Su realmente supera mis expectativas. Permíteme preguntar, ¿sigues tan obsesionado con ella? Jefe Su. Su café. Director Su, ¿el jefe Su te dio permiso para entrar? Jefe Su, usted y esta pasante. ¿Quién te permitió entrar? Fue... ¿Por qué me late el corazón tan rápido? ¿Por qué con solo una mirada suya? Me hace sentir como si estuviera viendo a Ziyue. ¿Sigues tan obsesionada con ella? ¿Tengo ese tipo de sentimiento por Siazizi? ¿Es por el mismo aroma? No. Es la mirada. Yo. Soy un cabrón. Entonces, ¿mi hermano Su ya se enteró? Acaba de enterarse hace poco. Pero bueno, si es así, no está mal que no se equivoque de persona. Equivocarse de persona, mi hermana Yue le está haciendo al hermano Su. Cuando tienes tus propias cosas, ¿cómo puedo recordar? El propósito de alguien al venir a su ser a arruinar el matrimonio, ¿verdad? ¿Hay alguna posibilidad de que, en este momento, yo todavía quiera sabotear la boda?
Soy guapo y rico, codiciado por las mujeres de la empresa. El hermano Su, que ha sido anhelado durante mucho tiempo, perderá ante las acciones de la familia Xia. Es demasiado triste. Tener tu propio dinero es lo que te da seguridad. ¿Cici no solo bajó un archivo? Esta persona. Xia Ziyue entra a verme. Adelante. Jefe Su. ¿Por qué eres tú? ¿Dónde está Xia Ziyue? Jefe Su, justo iba a informarle. El anciano ha llegado de repente. La señorita Xia ya bajó a recibirlo. Suegro, tranquilo. El matrimonio de mi nieto Ayan con tu hija. Definitivamente lo haré realidad. Anciano, con sus palabras me quedo tranquilo. Usted sabe que he malcriado a esa chica, Ziyue. Todos son iguales. Mi nieto tampoco me deja tranquilo. Es mi hija, ella sí supo bajar a recibirnos. Muy bien, muy bien. Es bonita y educada, excelente. Presidente. Soy Xia Ziyue, la nueva secretaria del jefe Su. Por aquí, por favor. Vamos, Zheng Ye. Jefe Zeng. Por aquí, por favor. Maldita chica, ¿me estás haciendo quedar mal a propósito delante de todos? Disculpe las molestias. Sí, sí. Los jóvenes son caprichosos y traviesos. Compañeros, bien presidente. Todos a sus puestos, no fallen. ¿Por qué vino mi papá? Xiao Xia. ¿Qué impresión te causa Ayan? ¿El presidente se refiere al jefe Su? Es genial, guapo y un profesional destacado en la industria. Súper increíble. El anciano es muy interesante, pidiendo una buena evaluación en la primera reunión. Como subordinada, ¿me atrevería a decir algo negativo? Parece que tienes una buena impresión del jefe Su. Jefe Zeng, está bromeando. Mi elogio hacia nuestro jefe es sincero. Si les parece bien, ¿a qué esperan? Ustedes dos. Apresúrense a casarse. ¿Quién eres tú? ¿Cómo es que ya estás presionando para que se casen? ¿A ti qué te importa? Zheng Ye, aquí tú estás mal. En cuanto a presionar para el matrimonio, no se debe presionar primero a la mujer, hay que presionar primero al hombre. Hay que presionar a ese nieto mío. Jefe Su. El presidente y el jefe Zeng ya han sido recibidos. Tengo algo que hacer, así que me retiro primero. Xia Ziyue. Ya basta, te lo advierto. El matrimonio entre tú y Ayan. El viejo Su y yo lo decidimos. Hoy mismo, compromiso. Tú, persona. Tío Xia, hablemos con calma. Esto es la empresa. ¿Suyan acaba de llamarlo qué? Tío. Xia. Nieto. Abuelo, ¿cómo llegó primero? Sí iba a venir. Podría haberme avisado. ¿Avisarte? Si te avisara, podría verte a ti. ¿Y a mi futura nieta? ¿Qué hago? La hermana Ziyue dijo que pase lo que pase. No puede aceptar este matrimonio. Así que ahora, tengo que ayudarla a oponerse. Sobre el matrimonio, tengo algo que decir. Ziyue. Este no es lugar para hablar. Abuelo. Tío Xia. Mejor hablemos en la oficina. Por favor. Mamá, el comportamiento de Ziyue fue muy descortés. Hará que la familia Su nos menosprecie. Presidente, por favor. Mamá, tengo un asunto urgente que atender. Le llamo más tarde. ¿Tú? ¿Sigues oponiéndote a nuestro matrimonio? Sí,
Lo siento, hay razones que no puedo decir. Debo rechazar este matrimonio. Porque el matrimonio de Ziyue está lleno de las trampas de la familia Xia hacia ella. Antes de recuperar las acciones que le pertenecen, no se casará fácilmente. Incluso tú. No puedes obstaculizar su corazón de lucha. Xiaoxia, habla. ¿Qué piensas de este matrimonio? ¿Cómo lo ves? Yo. Sé que quieren que me case con el jefe Su. Pero este asunto, yo. Me opongo. ¿Te opones? ¿Y tú quién eres? Yo soy la novia del jefe Su. Sí, son una pareja. No puedo separarlos. Eso no está bien. Tonterías. ¿De dónde saca novia a Yan? Abuelo, ¿por qué le mentiría? De verdad somos una pareja. Tú eres la chica que tuvo una aventura de una noche con mi nieto hace un año. Una chica cualquiera. También. Una chica cualquiera con un modelo cualquiera, perfecto. ¿Verdad, querido? ¡Habla! Ayan, ¿de verdad estás con ella? Abuelo. Mi matrimonio, déjeme decidirlo yo. Usted lo sabe. Todos estos años la he estado buscando. Así que solo quiero estar con ella. ¿Tú? No puedo controlarte. Oye, Su, no puedes dejar de hacerlo. ¿Ustedes? ¿No piensan decirme algo? ¿Qué puedo decir? Este asunto, de principio a fin. Yo soy un extraño. ¿Yo? Basta, Suyan. Tú lo sabes todo, fingir ya no queda bien. En esa situación, si no salía a detenerlo. ¿De verdad te ibas a casar con ella? ¿Yo? ¿Cómo podría casarme con el jefe Su? Esto no es apropiado. ¿Y casarme con ella sí es apropiado? Por supuesto. No te gusta ella. No. ¿Acaso es un problema de que yo no sea adecuado para ustedes dos? ¿Ustedes? Salgan. Yo. Vos, Su, ¿y ahora qué hacemos? Ve a buscar a un médico. Un psicólogo. Inmediatamente. Sí. Hay chisme, ¿no? Como siempre, compro el chisme, 5.000. Un chisme grande. Un chisme explosivo. 10.000. Vamos, yo lo hago. Vos, Jian. Yo lo hago. Yo también quiero. Si no es lo suficientemente explosivo, te haré responsable. Vos, Jian, este chisme es absolutamente impactante. Por eso dije, cuéntalo rápido, es esa mujer. Hace un año, con Vos Su. Tuvo una aventura de una noche. Y además esta mujer entró corriendo en la oficina de Vos Su. Y con toda seriedad, junto con Vos Su, rechazó al presidente el compromiso matrimonial que había arreglado para Vos Su y la señorita Xia. Vaya, ¿tan fuerte? Hay más. Ella es empleada de nuestra empresa. Y además es la novia de otro ejecutivo. ¡Qué emocionante! ¿Quién es esta mujer? Esta mujer es una pasante de nuestra empresa. En nuestra empresa, este año solo vinieron 5 pasantes en total. Solo una es mujer. No me digas que esta mujer es Xia Zizi. Ella es Vos Jian. Creo que usted probablemente fue engañado por su socio.
¿Vos Su le puso los cuernos a mí? ¿Me pusieron los cuernos? Xia Zizi. Te voy a matar. Vos Jian Jian. Suyo probablemente me está maldiciendo de nuevo. Así que vos Su ya sabe que los dos intercambiamos cuerpos. Acabo de decir que nos veríamos en la oficina de Jianshao. ¿Era por esto? ¿Quién iba a saber? ¿Quién iba a saber que mi papá y el viejo Su vendrían juntos a presionar por el matrimonio? No es de extrañar que vos Su me rechazara de plano. Resulta que ya sabía que yo no era tú. Pero esta vez puedes estar tranquilo. El matrimonio se canceló. Así que puedes concentrarte en obtener las acciones. Con la prisa que tiene el viejo por casarme, con esa actitud. Me temo que el camino con Su Yan está bloqueado. Encontrará a alguien más al instante, no soy optimista. Mira, ahí viene mi madrastra. Ziyue, el cuadro de tu tía se vendió por un precio alto. Hoy estoy feliz. Reservé en el JW Marriott para esta noche. ¿Cenamos juntos, familia? ¿Cómo respondo? Dile que mejor en el Club LAN. No quiero ir al Marriott. Si vamos, que sea al Club LAN. Ah, vale, como tú digas. Sabes que es peligroso y aún así me mandas. ¿No te da miedo que me meta en la boca del lobo? Si no se puede evitar, solo queda improvisar. Pero, ¿por qué en el Club LAN? En el Club LAN, mi madrastra tiene un estudio privado. Sospecho que robó un juego de joyas de jadeíta imperial de mi madre. Pero no tengo pruebas. Mientras tú la entretienes, yo voy a echar un vistazo. Perfecto. Nadie conoce la cara de Xia Zizi. Pero el Club LAN es un club privado de alto nivel. ¿Yo? Xia Zizi solo es una chica normal que trabaja. ¿Cómo piensas entrar? Yo arreglo la cita. En cuanto a los arreglos... Mamá, puede estar tranquila. Definitivamente le ayudaré a solucionar el problema. Eso es. Si no, ¿para qué te quiero como hija adoptiva? ¿De qué sirves? Hija, recuerda, lo que quieras, lo que anheles. Tienes que luchar con todas tus fuerzas. Xiao Yu lo entiende. Mamá, no se preocupe. Tengo una amiga que se enamoró de alguien de su mismo sexo. ¿Eso cuenta como enfermedad mental? No. La orientación sexual es un fenómeno humano normal. No tiene relación con enfermedades mentales ni restricciones morales. Bueno, es otra amiga mía. Ella sabe que le gusta a una persona. Pero al conocer a otra, también sintió ese latido incontrolable. ¿Eso cuenta como enfermedad mental? No tiene que ver con enfermedades mentales, solo con restricciones morales. Entonces, ¿y si ella cree que esas dos personas son la misma? ¿Eso cuenta como enfermedad mental? ¿Puede confirmar que son individuos diferentes? O digamos, su amiga, ¿solo conoció a la misma persona en momentos diferentes? No, las dos aparecieron ante mí. Ante mi amiga. Son personas reales, individuos independientes. Pero en un momento determinado. En un instante, harán lo mismo. Le darán a mi amigo la misma mirada. Incluso, cuando mi amigo se enfrente a ambas. Sentirá el mismo latido del corazón de forma incontrolable. ¿Entonces esto es una enfermedad? ¿Estás seguro de que si hago esto, la familia Xia me dará a su hija en matrimonio? Por supuesto. Lo que el anciano Xia quiere es una alianza matrimonial entre las familias Su y Xia. Si haces que el arroz ya cocido no se puede deshacer, su objetivo se habrá cumplido. Seguro que estará encantado de facilitarlo. No, Xia Ziyue lo arruinó. Mi cena de compromiso con la señorita Sue. Hacerme casar con ella, me siento un poco incómodo. ¿Cómo?
¿Ahora te da asco? Te lo digo claro. Xia Ziyue es la única hija de la familia Xia. El anciano Xia incluso le dejó una gran herencia. ¿No la quieres? Si no la quieres, buscaré a otro socio. No dije que no cooperara. ¿Por qué tanta prisa? No, solo quiero preguntarte, ¿qué ganas tú con hacer esto? Su Yan. Lo he querido tantos años. No puedo simplemente cederlo. Bien, entonces deseémonos éxito mutuo, cuñada. Ja, ja, ja. Aquí está la tarjeta de la llave del estudio de arte. Para entonces, te enviaré a la persona. De acuerdo. Jefe Su. Desde que saliste de la clínica, tu semblante no ha sido bueno. ¿Ha pasado algo? El médico me dijo que el amor es una proyección de uno mismo. Dijo que me gustan dos mujeres diferentes al mismo tiempo. Porque en ambas mujeres hay rasgos que se ajustan a la imagen de la pareja perfecta en mi mente. Pero, siendo honesto, ¿en qué se parecen ellas? Realmente no se parecen, incluso se podría decir que son completamente diferentes. Entonces, solo hay una conclusión. Mi moral está corrompida. Jefe Su, si usted pertenece a la moral corrompida, entonces el supervisor Jian, ¿qué significa esta situación? Hermana, ¿podrías tener un poco de humanidad? En la empresa me has pinchado como un cactus. Y aún me arrastras para exhibirme. ¿No te lo expliqué ya? En ese momento de urgencia, no podía preocuparme por tanto. Ahora es Xia Zizi. Sin ti, ¿y cómo puedo entrar de manera razonable? ¿En el exclusivo Club LAN? Todo lo que dices está bien, pero ahora mi personaje no me permite enredarme contigo, y mucho menos llevarte. Entra al Club LAN. Además de la familia Xia, en el Club LAN. No va a haber nadie del grupo Su. ¿De qué tienes miedo? Tu imagen pública se va a derrumbar. Además, repite tu principio de combate otra vez. No dar buena cara, responder con malas palabras a la primera. Si la cosa sale mal, huir y retirarte. Vamos. ¿Crees que Jian Chao no se entera de lo que pasó hoy? Wow, toda la empresa ya lo sabe. ¿Cómo es capaz de estar tan tolerante? Yo tampoco lo entiendo. ¿Para qué vino ella al Club LAN? ¿No decían que son toda una familia? Solo están ustedes dos. Tu papá y tu hermano tuvieron un imprevisto. Vendrán más tarde. Ustedes dos tomen un té y charlen un rato. Espérenlos. Vamos. Escuché por Lao Xia que trabajas de secretaria al lado de Suyan. Debe de ser muy cansado, ¿no? Vamos, toma un té primero. Lao Xia no está aquí. Señora Xia, con esta apariencia de buena y gentil. Qué cansado estar interpretando todo el rato. Después de escuchar la historia que contó Suyu, te enteraste que Suyan tiene una relación amorosa con otra persona. Yo no tuve la suerte de entrar en la familia Su. Debes estar muy contenta, ¿no? Sabes que para Suyan, yo no tuve la suerte de entrar en la familia Su. Debiste estar muy contenta, ¿no? Todos somos familia. Claro que de verdad deseo que te cases con un buen partido, Ziyue. Es cierto que soy tu madrastra. Pero no todas las madrastras tienen malas intenciones. Claro que sí, Ziyue. Nuestra mamá siempre te ha querido mucho. Te concede todo lo que pides. Ya eres mayorcita, mira tú. La próxima vez no puedes volver a decir este tipo de palabras que dañan los sentimientos. Brindemos todas con mamá. Para celebrar que el cuadro de mamá se vendió a un precio altísimo en subasta. ¡Ay! Perdón, es que está tan buena hipócrita. Me da náusea solo con verla. Mejor no tomo nada. Hermana, en la sala solo están la señora Xia y el director Su. Ya le respondí mal como me enseñaste. Ahora, ¿me quedo esperando o me voy? Quédate. Ayúdame a ganar un poco de tiempo. Ya estamos en la puerta del estudio. Lao Xia viene en camino. Voy a recibirlo. Xiao Yu, ve a preparar otra tetera de té. Justo hoy traje un té de muy buena calidad. ¿Es ese estudio? Jian Chao.
Hermano Su, ¿cómo viniste aquí? ¿Qué tipo de mentalidad tienes? Para seguir con Xiazizi. Siempre juntos. Pues, si la amo, la perdono. ¿A quién le importa si me ponen los cuernos? Si es a ti, hermano Su. No, eso no es correcto. Déjame pensar, ¿cómo te explico? Es un malentendido. Solo bromeaba, hermano Su. ¿No lo sabías desde hace tiempo? Ya que lo sabías, deberías saber. Cuánto resentimiento y sacrificio conllevó llevar esa etiqueta que me diste. Espera. Me da la impresión de que tú ya sabías lo de ellas dos. ¿Y si no? Si no, ¿cómo me había convertido en el novio de Xiazizi? Fue todo un arreglo de mi hermana Ziyue. Así que... tú y Xiazizi son pareja. Solo para encubrirlas a ellas. Exacto. Lo de que tú y mi hermana Ziyue se fueron a un hotel, ¿es verdad? Ajá. Una noche. Tú siempre has sido famoso por ser un monje abstinente. Desde la escuela, todas las que te perseguían nunca tuvieron suerte. ¿Ahora por fin despertaste? Porque es ella. DTH. Habla claro. Ella es la persona que llevo buscando todo este tiempo. Hace 18 años, cuando colapsó el pabellón, si no fuera por ella, ahora no estaría aquí parado frente a ti, completo. Así que el hermano Su ha estado buscando. No es de extrañar que... ¿De qué sirve hablar de eso ahora? Su mente está completamente puesta en otra mujer. Ay. No hay nada que se pueda hacer. Pero ellas dos realmente lo han intentado. Simplemente no ha habido progreso. Hermano Su, busca a mi hermana Ziyue, ¿verdad? Está adelante, en el estudio de pintura de la señora Xia. ¿Dónde lo habrá guardado? La familia Lao Xia ya casi llega. Voy a recibirlo. Bien, perfecto. Hoy traje un buen té. El jefe Xia está por llegar. Tranquilo, todo está listo. Definitivamente elegiré uno para ti. El candidato de matrimonio que realmente te conviene. Ja 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 ja. Señorita Xia. Te he estado esperando desde hace mucho tiempo, ja ja ja. ¿Quién eres tú? Ah, vine a limpiar. Pensé que no había nadie aquí. Disculpa por interrumpir. ¿Limpiar? Puf, ya lo sé, eres la que anda siempre con Xia Ziyue. Esa mujer, ¿verdad? Si quieres fastidiarme, prueba primero el puño de esta señorita. Yo vi con mis propios ojos a Xia Ziyue entrar al salón privado. Y ahora me dices que está en el estudio. Hermano Su, esto no tiene gracia. Sí, la que entró al estudio es Xiazizi. Pero el alma que lleva dentro es mi hermana Ziyue. ¿Qué? Hermano. ¿Qué le has hecho a ella? Yo estoy atrapando a una ladrona. Hermana Ziyue, ¿despierta? Hermana Ziyue, ¿despertaste? ¿Estás bien? Volví a cambiar. No es bueno que yo haya vuelto. La hermana Ziyue está en peligro en el primer piso. Suyu quiere hacerle daño. No. Cici. Ziyue.
Ziyue. Ziyue, ¿estás bien? Salva a Xiazizi. Ziyue, recupérate. Ziyue. Suyan. No, eso es imposible. No puedes estar aquí. Seguramente es el efecto de la medicina. Apártate. Ziyue, Ziyue soy yo. Mírame bien, soy yo, Suyan. Suéltame. Suyan. Eres Suyan, rápido. Salva a Xiazizi. Ya está todo bien. Xiazizi está bien. Ya la rescataron. Ziyue, Ziyue. Agua. Auxilio. Vuelve. Qué amable eres. De no olvidarte de mí. No soy como algunos. Desleales y fríos. Solo fue un encuentro casual, no te prometí nada. Todavía recuerdo la mala reseña que me dejaste. Qué rencoroso. ¿Por qué rencoroso? ¿Quién fue el que me insistía una y otra vez? ¿Como que el servicio fue malo? Si no lo hacía. Temía que me olvidarías. Tonto. ¿Cómo podría olvidarte? ¿Todavía te sientes débil y adolorido? Pero sigo muy caliente. Claro que estás caliente. Yo. Estoy ardiendo de deseo. ¿Qué tal si? ¿Te llevo al hospital? Teniendo el antídoto aquí, ¿iría al hospital? ¿Eres tonto o yo? Pero no quiero aprovecharme de ti. Pero yo sí quiero aprovechar la situación. Te doy la oportunidad de cambiar esa mala reseña por una buena. ¿La quieres? Tío político. ¿De verdad está bien mi novia? Todavía no ha despertado. No es que dude de usted, es solo que estoy preocupado. Ha despertado. Tío, hablamos luego. Despertaste. ¿Estás bien? ¿Todavía te duele el cuello? ¿Por qué no hablas? Me lastimé la garganta. No. No. ¡Guau! Puedo ver una expresión tímida en tu rostro. Es un verdadero milagro. Señor director Jian. Soy Xiazizi. No soy la hermana Ziyue. Lo sé. La hermana Ziyue. Ya se la llevó mi hermano Su, están bajo la misma manta. Tranquilo, todo está preparado. Definitivamente te elegiré. Un candidato de matrimonio que realmente te convenga. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te acuerdas de algo malo? No temas, estás a salvo, no te han hecho ningún daño. Gracias, jefe Jian. No. No me llames jefe Jian. Lo de jefe Jian no me acostumbro, me siento raro.
Solo llámame Jian Chao. Jian Chao. Hola mamá, ¿me llamas tan temprano? ¿Qué orden tienes para mí? Ay, escuché a tu tía decir que ya tienes novia. Entonces voy la próxima semana a verte. Quiero conocerla. ¿Qué chica tan hermosa es esa? Que se robó el corazón de este chico malo tuyo. Mamá. Mi madre dice que viene la próxima semana a verme. Para conocer a mi novia. Oh, Ahora toda la gente de la empresa, el club y hasta nuestro círculo de amigos. Todos saben que eres mi novia. Por favor, no me arruines el plan. entendido, novio. Ahora vamos a hablar del precio del alquiler de novia. Eres inútil para todo. Todavía tienes cara de aparecer frente a mí. Fuera de aquí. No, mamá, te lo ruego, dame una oportunidad más. Será la última, de verdad que lo lograré esta vez. No tienes más oportunidades. Yo nunca mantengo inútiles. Guardia, échenlo fuera de aquí. ¿No acordamos que no nos molestaríamos mutuamente? No vine a molestarte. Tengo una duda. Dime. Porque mi hermano y Jian Chao insisten con Xia Zizi. Esa chica se llama Ziyue. ¿Cómo explicas esto? ¿Qué? Es exactamente igual que hace un año. Es que temían que no te hicieras responsable. Quieren ponerte en la situación para despertar tu conciencia. Suyan. ¿Olvidaste lo que te dije cuando estaba con la identidad de Xia Zizi? ¿Lo que te dije? Nadie puede detener mi corazón de luchar. Ni siquiera tú. Sí, es verdad. Te cuento. Esta mañana fue una locura, de verdad. Toda la mañana venían gente a adularme, pedirme favores y además. Me llaman señora Su a cada rato, ni siquiera puedo responder bien. No pude negarme, solo puse una sonrisa falsa. Me quedó la cara tiesa de tanto sonreír. Sí, por eso ahora solo puedo pedir permiso para irme a casa. Y esconderme un rato. Ponle precio. ¿Cuánto quieres para alejarte de mi nieto? Abuelito, esto no es cuestión de dinero. No me llames así. No soy tu abuelo. Aquí hay 10 millones. Toma la tarjeta. Y aléjate de mi nieto. Wow, la legendaria escena de ofrecer dinero. Ahora yo también la vivo. Me encanta que me ofrezcan dinero. Pero el problema es que ni siquiera estamos juntos. Lo siento, señor Su, esto no puedo hacerlo. Te doy otros 10 millones. Chica, siendo tan joven, no seas tan ambiciosa. Cuidado con perder más de lo que ganas. No, no soy ambiciosa. Puedo alejarme del jefe Su. ¿Qué tal si añade un poco más para redondear la cifra? La belleza y la figura de la señorita Xia son realmente de primera. Estoy muy satisfecho. Pero yo no estoy satisfecho contigo, así que puedes irte. Xia Ziyue, ¿quién en el círculo no sabe que Suyan preferiría casarse con una pasante antes que contigo? ¿A qué vienes con tus fingimientos? Para que sepas la verdad. Ya te han prometido en matrimonio conmigo. Ahora pídeme disculpas. Y aún puedo perdonarte. ¿Perdonarte por darme asco? Hoy mismo te voy a enseñar lo que significa que el marido es el amo de la esposa.
Mi prometida, ¿tú crees que puedes enseñarle? Jefe Su. ¿No habías rechazado a Xia Ziyue? ¿Y te habías juntado con una pasante? ¿No puedo querer a las dos? ¿Te alegra verme convertirme en un canalla? Por supuesto, soy una tiranosaurio hembra. Solo un canalla infiel puede ser mi pareja perfecta, y solo así. Mi madrastra hará todo lo posible para promover nuestro matrimonio. Pero, Suyan, aún estás a tiempo de arrepentirte. Xia Ziyue. A partir de ahora, ya no estás sola. ¿Cómo es que ustedes dos volvieron a cambiar? Quizás fue porque Cici y yo nos enfrentamos juntos a un peligro. Y en un instante nuestros latidos se sincronizaron. Así que volvimos a cambiar. También tengo dudas. ¿Cómo saben que el viejo Su quería que me llevara el dinero y me fuera? Tradición de las familias adineradas, no es difícil adivinar. ¿Cuánto te llevaste? Mi hermana me dijo que me llevara una buena suma. Si no, no parecería real. Así que yo... ¡Felicitaciones! Eres financieramente libre. Yo... Esto es tu indemnización por dejar al jefe Su. Si no es tuya, ¿de quién más? Guárdala bien. Tranquilo, mi hermana Ziyue siempre ha sido generosa. El hermano Su tampoco es tacaño. Siento que hayas tenido que retirarte de esta manera, dañando tu reputación. Son 100 millones. No me siento mal. Mi abuelo se deshizo de Xia Zizi. Parece que nuestro matrimonio también debe acelerarse. ¿No dijiste que no considerarías casarte hasta que yo consiguiera el dinero? Para darles un gran regalo a nuestros parientes más distantes, decidimos explotar un vacío legal. Exacto. Yo me caso en la familia Xia, así nos casamos. Pero Ziyue no se casa. Entonces, su derecho a heredar las acciones sigue intacto. Sí. Bien, bien. Con que te cases con Suyan es suficiente. Por fin no tendré que preocuparme más por tu futuro. Ja, ja, ja. Casarse sí es bueno. Antes, Ziyue insistía en no casarse. ¿Cómo es que de repente? Este certificado no es falso, ¿verdad? Hacer un certificado de matrimonio falso es ilegal. Conozco la ley. Si no es falso, mejor. Solo tengo un poco de curiosidad. ¿Cómo es que cambiaste de idea? No es que cambiara de idea, es que si no me casaba, usted me presentaría a esos feos e inservibles parásitas. Me dan dolor de cabeza. Ya que no puedo escapar de este matrimonio, y Suyan tampoco puede oponerse a su abuelo, mejor nos casamos y así tenemos paz. Ya tenemos el certificado, ahora falta la boda. Hablemos con el viejo Su sobre su boda. Mi abuelo, la cláusula adicional de su testamento para mí. Ya me he casado, ¿cuándo se leerá? Las acciones deberían estar ya a mi nombre, ¿no? Sí, Lao Xia. Esto pertenece a la cláusula adicional de Ziyue. No hace falta esperar a que pase su cumpleaños. Léanla antes. Entonces lo organizaré. El próximo lunes. Haré que vengan personas de la firma y notaría para leerlo. Respecto al 31% de las acciones, que le dejo a mi nieta, Xia Ziyue. Si Xia Ziyue se casa antes de los 30 años, se retiran las acciones y se devuelven a mi hijo Xia Zhenye para redistribuirlas. Si no se casa, el 31% de las acciones pasarán íntegramente a Xia Ziyue. Vaya. Si se casa, las acciones se redistribuirán. Papá no lo sabía. Entonces, necesito confirmar. El testamento de mi abuelo dice que si me caso, las acciones serán redistribuidas por mi papá, ¿verdad? sí. Ziyue, no te enfades. Lao Xia es tu padre. Seguro que no te tratará mal. Lao Xia, aunque Ziyue se case, no puedes dejarla con las manos vacías. ¿Por qué no le das el 1% de las acciones? Al menos así no le faltará nada. ¿Qué dices? Ya se casa con Suyan. Nuestro yerno no la dejará pasar necesidades. En cuanto a las acciones, ¿para qué las quiere una chica? Sí, por favor, mire. Acuerdo notarizado el mes pasado. Acuerdo de matrimonio por incorporación. Suyan acepta casarse con Xia Ziyue e incorporarse a la familia Xia como yerno.
¿Incorporación? ¿Cómo es que te incorporas? No hay opción. Ziyue no quiere casarse, solo tomar marido. Así que me toca ser el yerno incorporado. Esto también es casarse. Incorporarse significa que Xia Ziyue se casa. Te aconsejo que leas más. Los procedimientos son diferentes. El testamento de mi abuelo lo dice claramente. Solo pierdo las acciones si me caso como esposa. Pero hoy no me caso, sino que tomo marido en casa. Así que, en cuanto a las acciones, olvídense de ellas. El acuerdo notarizado es legal y válido. Xia Ziyue recibirá este 31% de las acciones. Xia Ziyue, ¿verdad? Adivina si sobrevivirá esta noche. Si no quieres que muera, ven ahora al registro civil a casarte conmigo. No esperaré. ¿Dónde está Xia Ziyue? En un lugar que no encontrarás. Tranquilo. En cuanto nos casemos, te diré dónde está. Aún estás a tiempo de salvarla. ¿Por qué debería creerte? ¿Ahora podemos ir a casarnos? Claro. ¿Qué haces? Suyo está acusado de secuestro, extorsión y privación ilegal de la libertad de otra persona, así como de lesiones. Vamos a llevarte para una investigación conforme a la ley. Suyan, ¿llamaste a la policía? Esto será por ley, por supuesto que me apoya. No te diré dónde está ella. Para entonces no la encontrarás, y ella estará condenada a muerte. ¿Qué tan estúpido eres? La empresa tiene cámaras de vigilancia. Suwan se la llevó con su gente. ¿De verdad crees que no lo descubrimos? Si lo sabías, ¿por qué viniste? Si no venía, ¿cómo iba a atraparte a ti, Suyu, que intentas hacer daño? Cuando alguien comete un mal acto, ninguno escapa. Suéltame. Ja, 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 ja. ¿Por qué tienes que ser tú? Solo eres una pasante. ¿Con qué derecho te ganas su corazón? No solo Jianchao, sino también mi hermano. ¿Qué le hiciste? ¿Por qué están tan enamorados de ti? Ella solo es ella misma. ¿Qué quieres decir con ser ella misma? No tiene el linaje de una familia adinerada, pero tiene el valor de amar la vida. No tiene el hábito de mirar a la gente por encima del hombro, y mucho menos la arrogancia de ser egocéntrica. Suwan, han pasado 10 años. Desde que me declaraste tu amor y te rechacé, siempre has estado en contra de todas las personas del sexo opuesto a mi alrededor. ¿Hasta cuándo vas a seguir obcecada? Por supuesto, hasta que en tu corazón solo haya yo, hasta que solo me ames a mí. Eso es imposible. Es más probable que se enamore de mí que de ti. Xia Ziyue, desde que éramos niños, nunca has sido mejor que yo en nada. ¿Crees que si ahora chasqueo los dedos, puedo hacer que Jianchao se vaya conmigo? Gordito. Vamos a casarnos. Bien, voy contigo a registrar nuestro matrimonio ahora mismo. No, no puedes. No puedes seducirlo. Él es mío. Cici. Hermano, me duele mucho. Sálvame, ayúdame. Chujian, ayúdame a contactar con un hospital psiquiátrico. Cici, despierta, por favor. Te llevo al hospital ahora mismo. Suwan ha sido capturada. ¿Tú, te hiciste la desmayada? Sí. Está loca. Tenía miedo de que si la enojaba se volvería más loca. Así que solo pude fingir que me desmayaba. También fue para evitar que la situación empeorara. Me alegro de que estés bien. Me asustaste mucho. Jianchao, ¿de verdad crees que soy buena? Por supuesto. Las personas que aman su vida son todas buenas. Tú no eres la excepción. En realidad, él no está mal como novio. Estoy muy nerviosa. ¿Crees que la mamá de Jianchao me despreciará por ser una persona común? No lo hará. ¿Tan segura?
Primero, la fortuna de la familia Gian la construyó tu futura suegra desde cero. Con su esfuerzo, no es heredada. En segundo lugar, nunca ha tenido la idea de tener novia. Por fin tiene a alguien como tú. Probablemente, en el futuro, él tendrá que consentirte. Por último, no solo tienes 100 millones a tu lado, sino que también tienes a tu mejor amiga que te mima. Solo un tonto te despreciaría. Gracias, hermana Ziyue, por darme valor y confianza. Ahí te equivocas, el valor y la confianza provienen de tu propia excelencia. Lo que yo te doy es afirmación y valor emocional. Además, si Jian Chao se atreve a maltratarte, iré a ayudarte a golpearlo. Ziyue, mira lo que te compré. Ah, regresó el cuñado. Hablamos luego. Rosas, jazmín, amor que no se separa. El significado de las flores realmente coincide con mis sentimientos. ¿Quién te enseñó eso? A los 8 años. Te conocí y recordé este aroma. ¿Qué? A los 8 años, te conocí. Recordé este aroma, desde entonces. Siempre he esperado volver a encontrarte. 8 años. Me conociste. ¿Quieres decir que? ¿Acaso eres tú? ¿El niño que salvaste? Soy yo. Esto es demasiado dramático. ¿Cuándo lo supiste? Hace un año. Si no hubiera olido tu aroma. Si no hubiera visto esta cicatriz. ¿Cómo iba yo a convertirme en modelo masculino? Y ser tu cachorro lobo. Siempre he querido preguntarte. Duele mucho, ¿verdad? Sí, duele bastante cuando llueve. Pero cambiarla por un guapo que se entrega a mí en cuerpo y alma no es mala negociación. Tengo un anuncio que hacer. De los 100 millones de yuanes, me quedé 10 millones como fondo para emprender. El resto lo doné todo a organizaciones benéficas. Brindo por ti, una chica que no se deja aprisionar por el dinero. Yo también quiero brindar. Felicidades por cumplir tu deseo. Felicidades por encontrar el amor. Felicidades por invencer todo y conseguir lo que querías. Felicidades para mí y para todos ustedes. Que toda la gente sea profundamente amada y favorecida por la diosa de la suerte. Salud.